Hola a todos, aquí Eric, nuevamente. Vamos a dar continuidad con el episodio de entender el código del repositorio de Midnight. Esta es la parte 2. Em, Vamos a hacer un recap de todo lo que vimos en la parte 1. Aprendimos a cómo buildear un contrato, cómo escribir el contrato, cómo definir un oracle, cómo integrar esas dos partes y hacer test y buildear. Lo que nos toca ahora es crear una clase de tu contrato usando los APIs y establecer un flow para poder ejecutar nuestro contrato utilizando los APIs. Entonces, a continuación vamos a ver estos dos puntos. Excelente, entonces vamos a entender de una forma macro qué queremos conseguir con los APIs y con la TUI. Al final hemos definido en la parte uno un contrato y un oracle. Entonces ahora lo que queremos es tener la opción de hacer deploy de nuestro contrato, juntarnos a un contrato, sea nuestro o de otra persona, y poder correr los circuitos definidos en los contratos. En el caso de Counter, solo tenemos un circuito definido que es incrementa. Entonces, antes de entrar en el código, vamos a estudiar cómo se estructura todo esto en un diagrama. Ok, entonces en este diagrama eh, vamos a rever algunos puntos que ya aprendimos en la parte uno. Cualquier duda pueden volver a la parte uno y ver estos puntos importantes que fueron mencionados. Sin embargo, vamos a ver nuevamente estos puntos en esta parte 2 con un poquito más de detalles. Entonces, habíamos visto que en la aquí parte de abajo a la izquierda, tenemos nuestro compilador. Y una vez que compilamos como output, tenemos estas respuestas. Tenemos la definición de nuestro Oracle, la definición de nuestro contrato, keys y CKIRs, que son a representación intermediaria de nuestro Zero Knowledge. Una vez que tengamos esta información, más los providers y más los APIs, es que vamos a poder integrar y escribir código que nos va a permitir hacer estas tres cosas. Hacer un deploy de nuestro contrato, juntarnos a un contrato o correr circuitos. Listo. Entonces, ahora pueden estar preguntándose, ok, ¿qué son los providers? ¿No? ¿Quiénes son los providers? Entonces, para eso marqué un check aquí en el diagrama para que puedan identificar rápidamente quiénes son los providers y vamos a entender cuáles son sus funciones. Podemos ver que uno de los providers es el indexador. Otro provider que tenemos es el node. Otro provider es el proof server. Otro provider que tenemos es la wallet, que en este caso vamos a usar Lace. Esta wallet se puede implementar de dos formas, tanto para ser ejecutada en browser o para ser ejecutada en Node. Luego tenemos un provider del Oracle. ¿Cuál es la diferencia con relación a la definición? En la primera parte estudiamos cómo definir el Oracle, cómo va a estar estructurada nuestra información privada. Sin embargo, el provider lo que se encarga es de definir dónde va a estar almacenada esta información privada. Y por último, tenemos un provider que nos va a dar acceso a nuestra información criptográfica, en este caso los keys y los CKIRs. Listo, entonces ahora que ya entendimos la macro, vamos a entrar de lleno con el código do counter CLI. Entonces, si nos vamos aquí al repositorio, abrimos examples, nos vamos a counter, que es el ejemplo que estamos viendo, y aquí tenemos estas dos pastas, contract y contract CLI. Contract y fue lo que vimos anteriormente en la primera parte. Solo como referencia, nuevamente, podemos abrir aquí el diagrama. Y esa primera parte corresponde a la salida del contract, donde tenemos esto como output. Lo que vamos a hacer ahora es definir la clase de ese contrato. Y para eso vamos a utilizar el API, los providers, más las instancias. Entonces esa es la clase que vamos a desenvolver aquí
y es lo que vamos a trabajar ahora en la parte de counter CLI. Entonces tenemos aquí el counter CLI. Si abrimos esa pasta, esa carpeta, vamos a ver bastantes configuraciones, pero vamos a ir una por una para entender de cómo es el flow del código. Lo primero que yo hago al entrar un proyecto es visualizar el package.json para observar cuáles son los scripts disponibles en este proyecto. Entonces, si entro aquí en package.json, voy a poder ver que tengo algunos scripts. Los primeros 4 son los que vamos a entender. Entonces tenemos testnet remote, tenemos testnet remote ps, testnet local y tenemos standalone. ¿Qué hace cada uno de ellos? Podemos tener una primera referencia viendo el código de ejecución. Vamos a empezar con standalone. Aquí vemos que tenemos un comando docker compose y ejecutando un YAML que se llama standalone. Entonces aquí podemos ver que se va a inicializar algún docker container. En los otros no tenemos ningún comando de docker, sino ya corremos directamente con node, solo node. En este de aquí abajo corremos docker y node. En estos otros 3 no ejecutamos ni un docker. Entonces eso ya nos da una pequeña referencia de la infraestructura que se va a utilizar en cada uno de los casos. Ahora vamos a ver cuál es el archivo que corre estos comandos. En standalone podemos ver que el archivo que corre es standalone. En caso de testnet local, el archivo que corre es testnet local. En caso de testnet remote, ps, corre testnet remote startproof server. Y en el caso de testnet remote, corre el testnet remote. Entonces, vamos a abrir cada uno de esos files para ver lo que hay dentro de esos files. Entonces, ¿dónde podemos encontrar? Eso va a estar en source. Entonces, si abrimos source, vamos a poder ver aquí abajo estos 4 archivos que representan estos 4 files de estos 4 comandos. Tenemos standalone, testnet local, testnet remote y testnet remote, arriba testnet remote start y luego tenemos testnet remote. Vamos a entrar en cada uno de ellos. Primero standalone. Entonces aquí en standalone podemos ver, tenemos un comando config, docker environment y un logger. Y al final corremos un comando que es run, donde pasamos esas 3 configuraciones. ¿De dónde viene este comando run? Si observamos aquí arriba, viene, estamos importándolo del file CLI, que está aquí, CLI. Después vamos a ver de ese comando run, pero solo para entender en la macro que este run está implementado, es llamado de todas esas 4 configuraciones. Vamos a ver. Standalone, corre run. Testnet, corre run. Testnet remote startproof, corre comando run. Y testnet remote, corre comando run. Y todos ellos traen estas configuraciones. Entonces, vamos a ver aquí. La configuración config es inicializada, es una instancia de la clase standaloneConfig. Esta clase también la traemos del file config. Docker environment, vamos a utilizar el comando de docker compose para crear esta environment. Y create logger es el comando para ejecutar el logger, que es básicamente para visualizar warnings o alguna respuesta de alguna función que queramos monitorear, lo vamos a configurar con logger. En este caso, create logger es una función que la estamos importando de este file, logger utils. Entramos aquí en logger utils. Es básicamente boilerplate que estamos utilizando la biblioteca Pino para configurar un logger, ¿no?, de Pino para ver nuestros mensajes. Listo, entonces aquí vemos que corremos
Run, pasamos config, logger, docker environment. Si vemos el otro comando testnet local, misma cosa. Un config que es la instancia de una clase de testnet local config que estamos trayendo de esta misma pasta, ¿no? Testnet local config de configs. El logger, misma cosa, create logger y lo pasamos como argumento. Para el otro, para testnet remote start, podemos ver el mismo comportamiento, la misma estructura. El comando run pasamos config, que es la instancia de testnet remote config, que la traemos desde la pasta config. Inicializamos un environment utilizando el comando docker compose environment de test containers y un logger. Corremos nuestro run. Y remote, misma estructura. Un run, pasamos nuestro config y un logger. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero aquí era simplemente para ver la estructura general de cuál es la entrada a la ejecución del código. Entonces, ahora para entrar de lleno a las configuraciones, vamos a empezar con testnet remote. Ok, entonces ahora vamos a entrar de lleno con una de las configuraciones de todas estas clases que vimos anteriormente. Vamos a ver testnet remote config, que es para inicializar este config que la vimos tanto para standalone, testnet local y testnet remote startproof. Entonces, esta clase la estamos importando del file config. Entonces, si nos vamos a config y abrimos, podemos ver que aquí tenemos esta clase. Ahora, tenemos la clase testnet local config, standalone config, testnet remote config. Entonces, cada una de estas clases, dependiendo la configuración que queramos correr nuestro programa, es que se va a utilizar una de ellas. Digamos, en standalone vimos que está importando la clase standalone config. Y para, por ejemplo, testnet remote config, ¿no? Entonces, son estas clases que vamos a utilizar dependiendo el tipo de la configuración. Entonces, vamos a ver de lleno cada una de ellas. Para empezar, estas clases están siendo implementadas siguiendo el padrón de config que tenemos como en nuestra interfaz, donde vamos a tener las siguientes variables: un directorio para nuestro log, un indexer WebSocket, un node y un proof server. Listo, entonces, primera cosa, cuando inicializamos estas clases, se corre esta función, el constructor. Y cuando ejecutamos esa función, estamos corriendo esta otra función, setNetworkID. ¿Qué cosa es un setNetworkID? Es un método importado del Midnight.js que, ¿qué es lo que hace? Inicializa nuestro network ID con el tipo de network que queremos que las otras bibliotecas Midnight utilicen como referencia, que puede ser tanto testnet como undeployed, ¿no? Entonces, para la clase testnet local config, estamos configurando el network como testnet. Para la clase standalone config, estamos configurando el network como undeployed. Y en el caso de testnet remote config, estamos configurando el network como testnet. Excelente. Ahora vamos a ver cómo se configura una de las variables, log.dir. Eso va a ser nuestro directorio de nuestro log, donde queremos que todos los logs se guarden. En este caso, estamos definiendo un path que va a ser un file atrás del actual y vamos a guardar en logs testnet local. Entonces, cuando corramos nuestro TUI, esos logs se van a almacenar en una pasta con este siguiente camino. Y eso sucede tanto para testnet local config, standalone config tenemos nuestro log directory. Y para el caso de testnet remote config, misma cosa, tenemos un log directory. Listo. Ahora, para un caso de indexer. Solo para referenciar y tener seguridad que entienden qué es el indexer, si nos vamos al gráfico que estábamos comentando inicialmente,
el indexer representa esta parte aquí. Listo. Entonces, en el caso de testnet local config, el indexer está apuntando a una dirección local en el puerto 8088. Y en el caso del indexer WebSockets, para la misma dirección, el mismo puerto, pero apuntando a un WebSocket. Eso es para el caso de testnet local config. ¿Qué pasa para la clase standalone config? Vemos que el indexer y el indexer WebSocket es igual que el testnet local config. Están apuntando a una dirección local al puerto 8088. Ahora vamos a ver para la clase testnet remote config. Aquí ya vemos una diferencia. En caso del indexer, estamos apuntando para una dirección externa que tiene el dominio indexer.testnet02midnight.network. Y para el caso de indexer WebSocket, con iniciales WebSocket. Entonces ahí ya vimos una diferencia. Ahora, en el caso de Node, nuevamente, para posicionarnos en el diagrama, aquí en Node estamos hablando de esta parte aquí. Entonces, en la clase testnet local config, nuestro Node está apuntando a una dirección local en el puerto 9944. En el caso de standalone config, el Node está apuntando a una dirección local al puerto 9944. Y en el caso de testnet remote config, el Node está apuntando a una dirección externa con dominio rpc.testnet02.midnight.network. Y por último, tenemos el proof server. En el caso de testnet local config, está apuntando a una dirección local en el puerto 6300. En el caso de standalone config, igual está apuntando para una dirección local a un puerto 6300. Entonces, aquí una pregunta podría ser, ¿las configuraciones, las direcciones son idénticas tanto para el caso de standalone config como el de testnet local config? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es en el network ID. El primero está siendo configurado para el network testnet y el segundo está siendo configurado para el network undeployed. Y en el caso de testnet remote config, podemos ver que el proof server está apuntando para una dirección local, al puerto 6300. Y esta va a ser una de las configuraciones que vamos a utilizar bastante, ya que estamos usando instancias hosteadas por el team de Midnight. Sin embargo, el proof server lo mantenemos privado, ya que es el proof server quien recibe la información privada y genera los proofs necesarios para ejecutar una acción en la blockchain. Perfecto. Entonces, otra variable que nos quedó pendiente de entender es este Docker Environment. Em, Aquí estamos inicializando esa instancia usando esta funcionalidad de Docker Compose Environments que importamos desde la biblioteca Test Containers. Entonces, en este caso, tenemos que pasar una configuración YAML. Si abrimos este file, standalone YAML, que podemos encontrarlo un directorio atrás, y vamos a encontrar este file, entonces vamos al directorio atrás y podemos ver que tenemos diferentes configuraciones. En este caso, standalone YAML. A ver, están aquí. Aquí tenemos esa configuración. Y si abrimos, podemos ver que se está configurando 3 servicios diferentes. Uno es del proof server, otro es del node, y me pasé uno, y el otro es del indexer. Cada uno con su imagen respectiva. Y se utilizan las diferentes estrategias de inicialización. Para el caso de proof server, vamos a guardar por este mensaje. Y en el caso del indexer, vamos a guardar por este mensaje. Otra configuración que utiliza este Docker Environment es testnet remote. Entonces, igual, llamamos a esta función de este inicio de clase
desde la biblioteca test containers, donde estamos llamando a este file, esta configuración YAML, proof server testnet. Entonces vamos a abrir ese file para ver proof server testnet. Aquí está. Entonces si abrimos, podemos ver que en este caso solo se está inicializando un servicio, que es el proof server, y esta es la imagen. Y de la misma manera, vamos a configurar la estrategia de inicio esperando este mensaje. Listo, de esta forma ya entendimos las diferentes props que tenemos que pasar a la función run, que va a inicializar el flujo de nuestro programa, que es la TUI. Entonces, a seguir, vamos a entrar de lleno a entender en qué consiste esta función run. Ok, listo. Entonces ahora vamos a estudiar la función run. Entonces vimos que esa función está dentro del file CLI. Entonces si entramos a este file, vamos a poder ver bastante código aquí dentro. Pero vamos a seguir la secuencia y empezar con la función run. Entonces aquí estamos. Entonces run es una función que acepta estas props: config, logger y docker environment, que son las configuraciones que habíamos visto anteriormente. Luego, la primera cosa que hacemos es inicializar el logger con el logger que estamos pasando. Estamos llamando un API. ¿Qué es este API? Vamos a ver. Entonces API está siendo importada del file API, que es este que está acá arriba, y este API representa el conjunto de todas las funciones que están dentro de este file. Entonces, estamos llamando API.setLogger. Entonces, ese setLogger debe ser una de las funciones que está dentro del file API. Entonces, si abrimos el file API, vamos a poder ver todas las funciones y una de ellas debe ser el setLogger. La forma más fácil de encontrar esta función, que es una funcionalidad de VS Code, es clicando en la función y nos va a mandar directo a la función del API, del file API. Entonces podemos ver aquí que tenemos la función setLogger, que utiliza el logger que estamos pasando, inicializa un nuevo logger. Este logger es una variable global de este archivo, que si ustedes ven aquí al inicio, están configurando el let logger logger. Que luego esta variable va a ser utilizada en las otras funciones para utilizar el logger. Entonces es una forma que estamos pasando el logger para ser utilizada en otros lugares. Excelente. Entonces ahora vamos a inicializar la interfaz de la TUI. Y vamos a llamar a esa interfaz RLI. ¿Cómo que vamos a inicializarla? Vamos a utilizar métodos nativos de Node, create interface, input y output. Entonces nos vamos aquí arriba. Podemos ver que estamos importando esas bibliotecas: create interface, standard como input y standard output como output. Y la forma de configurarla es de la siguiente manera: create interface y pasamos un objeto definiendo nuestro input y nuestro output. Entonces aquí tenemos la instancia donde vamos a utilizar los métodos para poder configurar el flow de la TUI. Listo. Ahora estamos declarando un nuevo environment y vamos a utilizar este flujo para configurar el Docker environment. Entonces aquí visualizamos si tenemos algún Docker environment que estamos pasando esta función run. Habíamos visto previamente que algunas configuraciones tiene este Docker environment y otras no. Entonces, en caso tengamos la configuración, vamos a correr el método up. Ese método que hace, inicializa las instancias y empiezan a correr en Docker. Y como output tenemos este environment. Y luego utilizamos la función map container import para actualizar todas las direcciones del config que habíamos visto anteriormente y conectarlas con el port correcto de las instancias corriendo en Docker. Entonces
este map container import es una función que está siendo declarada aquí arriba, donde pasamos el started docker compose environment, que es esta función que hemos declarado con el app. Y luego pasamos la URL, que viene a ser el indexador inicial que fue configurado. Y pasamos el container name string. Entonces, de esta forma, eh, inicializamos una nueva URL con el string que estamos pasando. Y esta función de getContainer es la responsable de ver cuál es el port correcto que se está utilizando en el container. Y teniendo esa información, eh, actualizamos el string. Pero primero vemos aquí que en el container vamos a correr otro método que es getFirstMappedPort. Y es para obtener exactamente el port. Entonces la URL, el address va a ser igual, pero estamos actualizando el puerto. Entonces agarramos el string, el puerto, y quiero que sea este nuevo valor, utilizando getFirstMapped. Una vez que el link fue actualizado con el puerto correcto, retornamos y es el output de esta función. Entonces vamos a correr esta función para el indexador, para el WebSocket indexador, para el Node y para el Proof Server. Listo. Teniendo todo eso configurado, ahora sí vamos a ver el flujo de la TUI con otras funciones. Entonces, de forma macro, podemos ver que todo se está ejecutando en esta línea de código, donde en la primera línea vemos que estamos inicializando nuestra wallet con la función build wallet. Después inicializamos los providers. Y una vez que tengamos la wallet y los providers, vamos al main loop de la TUI. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno a entender esta función build wallet, que vamos a utilizar para obtener nuestra wallet and resource. Entonces, si nos vamos a esta función, build wallet, está aquí. Entonces, es una función que estamos pasando nuestros configs, la interfaz, y vamos a correr lo siguiente. Aquí tenemos un if que va a determinar si es que corremos esta línea o entramos a un loop. ¿De qué va a depender qué corremos? Si nuestro config fuera una instancia de standalone, ¿no? Entonces, entrando aquí en nuestro gráfico, solo para recordar, estamos viendo todo lo relacionado con la wallet, donde puede ser configurado como browser o como node. Estamos viendo ahorita el modo node. Y este network puede ser corrido tanto en undeployed, que nosotros mismos vamos a hostear, o podemos correr en testnet, ¿no? Entonces, esas son las configuraciones que estaba mencionando. Dependiendo, dependiendo si es undeployed, vamos a configurar nuestra cartera de una forma, y si fuera testnet, vamos a configurarla de otra. Entonces, si fuera standalone, vamos a correr esta función del API, build wallet and wait for funds. Pasamos nuestros configs y pasamos una genesis min wallet seed. ¿Qué es esta genesis min wallet seed? Si subimos para ver la configuración, podemos ver que esta es la dirección que termina en 1. ¿Qué sucede? Cuando es standalone, y les había comentado que aquí en el diagrama es la formato undeploy, cuando nosotros creamos ese network, las carteras ya están pre-fondeadas. Entonces nosotros ya tenemos los tokens en nuestra cartera. Ahora, si creamos una cartera en el network testnet, la cartera no tiene ningún fondo al inicio. Por tanto, necesitamos transferir de un faucet a nuestra cartera de testnet para tener esos tokens. Entonces, en el caso de undeployed, nosotros tenemos que utilizar esta dirección predeterminada para ya tener accesos a los tokens en el network undeployed.
Entonces ahora, si no estamos en la configuración standalone config, vamos a correr este loop. Vamos a ver qué hace, qué estamos ejecutando en ese loop. Primero, vamos a guardar en la variable choice la respuesta de correr el método question de la interfaz. ¿Qué preguntas vamos a pasar al usuario? Para eso estamos pasando wallet loop questions. Entonces vamos a buscar qué string tenemos en esta wallet loop question. Tenemos esto aquí. Entonces esto es lo que vamos a preguntar al usuario. Pueden elegir una de estas opciones. La primera opción es construir una cartera desde cero. Una billetera desde cero. La segunda opción es construir una billetera usando una seed phrase. Y la tercera opción es salir. Entonces, guardamos el resultado en choice y dependiendo si el usuario elige la opción 1, 2 o 3, vamos a correr los siguientes comandos. Si el usuario elige la opción 1, vamos a correr la función del API build fresh wallet y vamos a pasar config. Si elige la opción 2, vamos a correr el comando build wallet from seed. ¿De dónde viene esta función? Si vemos más arriba, podemos ver que vamos a correr ahora esta función, donde nuevamente le hacemos una pregunta a nuestro usuario. Introduce la seed de tu billetera. Y vamos a correr el comando del API build wallet and wait from seed for funds, donde vamos a pasar config y vamos a pasar seed. Y en caso elija la opción 3, vamos a loguear exiting y vamos a salir. Entonces, resumiendo, vemos que del API estamos usando dos funciones. Una es build wallet and wait for funds, donde la estamos usando aquí arriba. En un caso usamos una seed que el cliente nos va a dar por medio de la TUI. Y en el otro caso, la seed phrase va a ser la Genesis min wallet seed, lo que les había comentado anteriormente. Y cuando es una cartera construida desde cero, vamos a correr el comando build fresh wallet. Listo, entonces ahora vamos a entender la función build fresh wallet. Entonces vamos a clicar en esta función y nos manda a esta función dentro del file API. Dentro de esta función estamos llamando a otra función, que es build wallet and wait for funds. Una cosa interesante es que esta función es la misma que va a ser llamada si ejecutamos esa otra llamada del API, que es build wallet wait for funds. Nos manda para esa misma función final para crear nuestra billetera. Entonces, si clicamos aquí, podemos ver que nos mandan a esta función, build wallet and wait for funds. La diferencia es que en una estamos enviando una seed phrase, mientras que en la otra vamos a llamar aquí, vamos a llamar a la misma función, pero en este caso el cliente no está enviando una seed phrase, sino somos nosotros, los creadores del sistema, quienes están creando una seed phrase para el usuario. En este caso, estamos usando la función random bytes para crear esa seed phrase, siguiendo las condiciones que la blockchain y el SDK de Midnight requieren para que se pueda ser utilizada. En este caso, tiene que ser un byte string de un objeto de 32 bytes. Entonces vamos a utilizar la función uIntArray para crear ese conjunto de bytes de 32, ¿no? Que son 32 bytes. Y luego vamos a utilizar la función de getRandomValues para para llenar esos 32 bytes con números aleatorios. Y vamos a retornar los bytes. Y esa va a ser nuestra seed que vamos a crear para el usuario final. Entonces ahora si nos vamos a la función build wallet and wait for funds, podemos ver que tenemos el indexador, la dirección del WebSocket, del nodo y del proof server, y estamos pasando un seed, ¿no? Sea del usuario o el seed que nosotros creamos para el usuario final cuando están creando una billetera desde cero. Y ahora estamos pasando un file name.
como tercer parámetro. Entonces, si vemos la función nuevamente, todas las veces que llamamos ese tercer parámetro estamos pasando un valor vacío. Si vemos aquí, valor vacío. Entonces no estamos usando ese file. ¿Pero qué hace ese file? Para este ejemplo no vamos a utilizarlo, pero voy a mencionarlo para que tengan una idea. Entonces, aquí vamos a inicializar este file y si tuviéramos algún directorio, vamos a ejecutar algún código. Y si no hay ese file, se va a ejecutar este otro. Entonces, ¿qué hace este file? Si observan, estamos usando comandos de create, read stream, stream to string, y tenemos el comando de wallet builder, que es la función que nos da Midnight, la biblioteca de Midnight, para poder crear una billetera. Y estamos usando el comando restore. Y aquí estamos pasando un parámetro serialized. Entonces, ¿qué sucede? Una wallet podemos crearla desde cero utilizando alguna seed phrase. O podemos inicializarla a partir de un punto X. Entonces, de esa forma, no hay necesidad de sincronizar la billetera desde cero, sino empezamos de un punto X y solo sincronizamos a partir de ese punto adelante. Entonces, al final, eso se traduce en velocidad de sincronización. Pero bueno, en este caso no vamos a utilizar ese segundo método y vamos a construir las billeteras y vamos a sincronizarlas desde cero. Entonces, este if no vamos a ejecutarlo y solo vamos a correr el else. Entonces tenemos este código aquí. Entonces aquí vamos a loguear, vamos a escribir, vamos a mandar este mensaje y luego vamos a utilizar esta función que les había comentado anteriormente, pero vamos a ver de dónde viene, Wallet Builder. Este Wallet Builder viene de la biblioteca de Midnight Network /wallet. Y esa función nos va a permitir inicializar nuestra billetera. Entonces, tenemos aquí Wallet Builder y vamos a utilizar el método build from seed, donde vamos a pasar los valores de las direcciones de nuestros indexer, proof server, node. Vamos a pasar el valor de seed que el cliente nos pasó o nosotros creamos por el cliente. Pasamos el network ID y listo. De esa forma se configuró nuestra wallet. Pero aún falta pasos a seguir. El primer paso es inicializar nuestra cartera. Entonces ya tenemos el wallet y con el comando start inicializamos el proceso de sincronización. Ahora vamos a ejecutar estos comandos aquí para tener seguridad de dos cosas. Una, que nuestra billetera esté sincronizada y otra, que tengamos seguridad que nuestra billetera está fondeada, tenga algún TDAST dentro de ella. Entonces vamos a ver cómo logramos esto. Primero vamos a leer el state de nuestra billetera. ¿Cómo leemos eso? La wallet, la instancia, tiene un método que es .state. Este state nos entrega un observable. Y utilizando la biblioteca de ArcGIS Converse Value From, podemos transformar un observable en un await, una promesa. Y con el await tenemos ya el state. Entonces aquí en state vamos a recibir cada vez que el state de la wallet tenga un nuevo evento. Y vamos a loguear algunos valores. Y luego, utilizando el state, y vamos a visualizar los balances de los native tokens. En este caso, native tokens, estamos hablando de TDAST. Entonces, aquí vamos a hacer una comparación. Si nuestros balances fuera indefinido o fuera igual a 0, es decir, no tenemos ni un token, vamos a correr esto. Si tenemos balance, vamos a retornar la wallet como resultado. En nuestro caso, como es una wallet desde cero, no vamos a tener fondos. Vamos a loguear esto y luego vamos a leer el balance corriendo esta función, wait for funds. Entonces vamos a esperar recibir fondos. Vamos a ver cómo ejecutamos esta lógica. Si nos vamos a wait for funds, que está dentro del file de APIs,
vemos que estamos ejecutando esta función, wait for funds. Entonces estamos pasando nuestra wallet y nuevamente vamos a correr la función de first value from para recibir el primer valor de este observable que conseguimos con wallet.state. Luego usamos el comando pipe para poder ejecutar comandos dentro del pipeline, de un pipeline dedicados a este observable. Entonces, aquí declaramos cómo va a ser el pipeline. Con este throttle time, estamos diciendo que cada 10 segundos vamos a ejecutar este flujo. Primero, vamos a leer el state y vamos a obtener el valor del scan y del total, que son valores dentro del objeto del state. Y vamos a loguearnos, simplemente como referencia. Luego, vamos a utilizar un filter. Solo si fuera verdadero va a pasar esto. Entonces vamos a leer el state y vamos a obtener valores del objeto del state y tiene que cumplir estas condiciones para que tengamos seguridad que nuestra wallet está sincronizada. Si es que la wallet no está sincronizada, el observable no va a emitir ningún valor. Luego vamos a correr esta función que nos va a dar el valor de la cantidad de tokens de TDAS que tengamos en nuestra billetera. Y por último, vamos a ejecutar esta función que nos va a decir si es que el balance de nuestra cartera es mayor a 0. Es decir, tenemos fondos en nuestra billetera. Si no tenemos fondos, no va a el observable no va a emitir ningún valor. Una vez que tengamos un balance, el observable emite un valor y first value from va a retornar una promesa. Y luego con el await final, que habíamos visto aquí al inicio, aquí estamos haciendo await de toda la función de build wallet, vamos a obtener este wallet. Entonces, estuvimos ejecutando todo este flujo y luego esperamos correr esta función con un await y vamos a revisar una wallet cuando se cumplan dos condiciones. Una, que nuestra wallet esté sincronizada y dos, cuando hayamos recibido fondos en esa billetera. Listo, entonces ahora, ya que tenemos nuestra instancia de wallet, vamos a configurar nuestros providers. Para eso, vamos a ejecutar una de las funciones de nuestro API, que es configure providers, donde vamos a pasar la instancia de la wallet. Entonces, para ver la implementación, vámonos a la función configure providers. Entonces, yendo a la función, podemos visualizar aquí la implementación. El output de esta función va a ser un objeto con la configuración de cada uno de nuestros providers. Entonces, si recordamos, en este diagrama nosotros tenemos providers que fueron identificados y tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el objeto de la salida de los providers tenemos implementación de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces básicamente están todos los providers inicialmente identificados. ¿Cuáles son esos providers? Y vamos a ir uno por uno para entender la implementación. El primero es Private State Provider. ¿Cuál es ese private? Vendría a ser este provider aquí. ¿Cómo implementamos ese provider? Vamos a utilizar una función disponible en el Midnight SDK que se llama Level Private State Provider. Si visualizamos aquí arriba de dónde viene esa función, podemos confirmar que realmente viene del SDK de Midnight. Listo. Entonces, para inicializar esa función, vamos a pasar el tipo, va a tener de tipo Private States. ¿Qué es este tipo de Private States? Vamos a clicar para ver de dónde viene. Entonces, ese tipo están siendo configurados en este nuevo file que se llama Common Types. En este file es donde vamos a definir los diferentes tipos que vamos a reutilizar en otras funciones en el counter CLI. En este caso,
hemos configurado el private states, que va a ser, que va a ser un objeto, tipo de un objeto, donde va a tener un counter private states y el tipo va a ser counter private state. Este tipo viene del witness que inicialmente habíamos configurado en la parte 1 del contrato, donde tenemos el witness, que es nuestro oracle, y tenemos el tipo del contrato, que es un objeto vacío. Entonces, este counter private states estamos utilizándolo para definir un private states, que en contrapartida estamos utilizando para definir un level private state provider. Y bueno, y después es simplemente pasar el objeto con el nombre de la implementación. En este caso, vamos a llamar private state store name y el nombre lo estamos definiendo en contract config, que nuevamente viene del file config. Entonces, si clicamos aquí, podemos ver que aquí abajo definimos las clases y aquí arriba tenemos este objeto contract config, donde estamos en una de las variables definiendo el nombre de nuestra implementación del private state y en la otra estamos definiendo el camino donde está el output de la compilación de nuestro contrato. El output es esta parte, ¿no? Entonces el output está en dos files atrás, contrato, dist, manage, counter. Si vemos aquí a la izquierda, counter, contract, dist, manage, counter y tenemos el output. Excelente. Entonces, de esa forma hemos definido nuestro private state provider utilizando una de las funciones del Midnight SDK. Ahora vamos a configurar nuestro public data provider. ¿Qué viene a ser ese public data provider? Nuestro indexador. Este de aquí. ¿Cómo inicializamos? ¿Cómo configuramos ese provider? Nuevamente, utilizamos una de las funciones disponibles del Midnight SDK. Se llama Indexer Public Data Provider. Y vamos a pasar la dirección de nuestro indexer y la dirección de nuestro WebSocket del indexer. Así de simple. Ahora vamos a configurar el CK Config Provider. Para eso vamos a inicializar una clase que es entregada también en el Midnight SDK, que se llama Node CK Config Provider. Vamos a definir uno de nuestros circuitos, increment, y vamos a pasar el camino donde está el output de nuestra compilación. Y así se define el CK Config Provider. Ese CK Config Provider vendría a ser este de aquí. Ahora vamos a definir nuestro Proof Provider. El Proof Provider es este de aquí. Entonces nuestro Proof Provider, nuevamente vamos a utilizar una de las funciones disponibles del Midnight SDK que se llama HTTP Client Proof Provider y vamos a pasar la dirección de nuestro Proof Provider. Y por último, vamos a definir el provider de Wallet y el provider de Midnight Provider. ¿Cuáles son esos providers? El de Wallet sería este provider y el de Midnight sería este provider. Ambos providers van a ser definidos con esta función. El output de una función que va a estar guardada en Wallet and Mainnet Provider. Entonces, arriba de esta función config providers podemos ver esta variable, que es el resultado de correr esta función, create wallet and mainnet provider, pasando a la instancia de una wallet. Entonces, vamos a ver la implementación de esta función, de create wallet and mainnet provider. Aquí está la implementación. Entonces, la implementación de este código es boilerplate. Sin embargo, les voy a comentar para que lo tengan como referencia de cómo está ejecutada esta implementación. Primero, vamos a obtener el state de la wallet. Para eso, obtenemos el state por medio de un observable y para obtener el valor usamos la función firstValueFrom. De esa forma tenemos el state de la wallet. Y luego obtenemos el valor de CoinPublicKey de ese state y lo guardamos en CoinPublicKey, que va a ser un objeto, ¿no? Entonces, estas implementaciones van a tener tres salidas. Un CoinPublicKey, que ya fue definida aquí, y ahora nos falta definir otras dos salidas, que sería Balance Transaction y otra función que es Submit Transaction. Listo. ¿Cómo se define primero Balance Transaction?
Como entrada, vamos a tener una transacción que va a ser del tipo unbalanced transaction. Y vamos a tener new coins de este tipo, coininfo. Entonces, para implementar, vamos a utilizar la instancia de wallet, el método balance transaction. Ese balance transaction va a aceptar una transacción de este tipo, unbalance, pero para hacerla compatible con submit, vamos a tener que ejecutar todo este código. Vamos a ver qué hace. Primero, voy a serializar tomando en consideración el network ID. Y luego deserializo y paso por la función cswapTransaction. Y pasando new coins. Después, teniendo esa transacción, voy a crear el proof de esa transacción, corriendo el método de la wallet proof transaction. Y para finalizar, vamos a serializar nuevamente considerando el network ID y corriendo ese objeto cswapTransaction. Y finalmente corro la función createBalanceTransaction. Toda esta implementación lo que va a hacer es convertir esta transacción de balance transaction en una transacción de balance transaction que ya tiene un proof que se consiguió en esta parte aquí. Por tanto, para implementar la submit transaction, tenemos otro método en la wallet que se llama submit transaction, que va a aceptar una transacción del tipo balance transaction. Entonces, de esa forma tenemos la implementación de la wallet y del Midnight Provider. Entonces, si volvemos a nuestras implementaciones, ya configuramos estos 6 providers. Entonces, de esa forma, ya tenemos la wallet, ya tenemos nuestros providers implementados y ahora sí estamos listos para ejecutar el main loop y pasando como una de las prop los providers implementados. Listo, entonces ahora estamos preparados para correr esta función main loop ya que hemos configurado nuestros providers. Entonces vamos a clicar aquí en esta función main loop para ver la implementación. Podemos ver aquí, estamos pasando como argumentos nuestros providers y la interfaz de la TUI. Aquí en términos macros podemos ver que estamos ejecutando una función que hace el deploy o nos juntamos a un contrato y como output tenemos un contrato, un deploy contract, es decir, un contrato que ya está en la blockchain. Este output vamos a utilizar como argumentos para estas otras funciones, que su función es incrementar, es decir, ejecutar uno de los circuitos del contrato o mostrar algún valor del state del contrato. Entonces, con estas tres funciones, lo que vamos a conseguir hacer es hacer el deploy del contrato, juntarnos a un contrato, correr algún circuito del contrato o visualizar algún state del contrato. Esas implementaciones vamos a verlas en detalle el próximo capítulo, pero por ahora las estoy mostrando para que se vayan preparando o quieran aprender un poco de ellas antes del próximo capítulo. Listo. Solo para recordar todo lo que hemos visto y dónde pueden encontrar la información. eh, todo todos los documentos lo pueden encontrar en este link, midnightmesh.dev. Aquí está toda la documentación del trabajo que estamos haciendo. Y de este ejemplo en específico, lo pueden encontrar en ejemplos en Midnight Examples. Aquí van a poder encontrar hasta ahora 2 episodios. El primer episodio que fue Build and Run. Y aquí están los videos de YouTube disponibles y la documentación. Y el segundo episodio que es relacionado con Understand the Code, que es el que estamos realizando ahora. Ya tuvimos la parte 1 donde aprendimos cómo compilar y correr la parte del contrato. Y ahora la parte 2, que inicializamos la parte del counter CLI, la parte del TUI. Y va a tener una tercera parte, quizás una cuarta,
donde donde vamos a aprender a cómo juntarnos o cómo implementar un contrato. También tenemos como información nuestro GitHub. Tenemos un repositorio oficial llamado Midnight en la organización de Mesh. Y aquí van a poder encontrar toda la información. Y en este caso, estos ejemplos lo pueden encontrar en el file de ejemplos. Y aquí tenemos, va a haber otros ejemplos en el futuro, pero el que estamos viendo ahora se llama Midnight Example 0.20. Entonces, si entramos aquí, aquí está el repositorio de los ejemplos que estamos aprendiendo en este capítulo. Eh, bueno, eso es todo por este capítulo. Nos vemos en el próximo, donde aprenderemos a realizar estas acciones. Nos vemos pronto. Chao, chao.